Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hacer un vlog de reinicio de profe, porque por fin después de una semana he conseguido comer en casa en un día laborable. Y la verdad es que ha sido una semana muy loca. El fin de semana también estuve trabajando de cosas de Ninsti, aparte de un mínimo de desconexión por necesidad mental para sobrevivir este inicio de semana. Y hoy he decidido no ir al gimnasio y ponerme al día de mis cosas de casa, de YouTube y de todo. He dicho, venga, pues que me acompañen. Así se me hace más entretenido también. Y ya a partir de mañana, pues vida un poco más normal. Hasta que ya sea la locura otra vez de la memoria. Yo creo que la memoria espero a ver si mañana pasado podemos arrancar con ella. La memoria y los horarios. Bueno, los horarios no, el cupo. Me queda la locura del cupo. Grupos y cupos. Pero bueno, con grupos vamos bien de tiempo. Así que bueno, pues ya está. Y la verdad es que estoy bastante cansada porque han sido unos días durillos. Y hoy también hoy era la devolución de los libros, de los niños que tienen plan de este ACD. Y estoy cansada. Así que vamos a empezar con este vlog haciendo una meditación. Me voy a tumbar bajo riesgo de dormirme en la cama. Me voy a hacer un café. Porque si no voy a... Además ha puesto la tarde así como gris lúgubre. Y da como más sueño. Así que nada, si os interesa acompañarme durante este vlog y os interesan este tipo de vlogs, pues no lo dudéis, suscribíos, dadle a la campanita y si os gusta este vídeo, dadle al like. Bueno, pues he llegado a casa, me he puesto cómoda, he ordenado así lo que estaba por medio, de por la mañana, he comido y ahora pensé que no me iba a hacer un café, pero sí. Así que ahora iré a hacérmelo. Pero antes voy a meditar mi meditación, ya sabéis. Y nada, y después, antes de que bajen los niños a la piscina, aunque habiéndose nublado, lo mismo no bajan tanto. Pensaba bajar hasta yo, pero pues ahora va a llover. Así que creo que no voy a bajar. Mi idea era eso, bañarme y luego grabar, editar, que voy tarde. Tengo que hacer de la semana pasada que no hice nada. Y de esta semana, el vídeo de cada semana. El vídeo de la semana pasada era... prácticas de laboratorio que he hecho este año para contároslas, así que ahora lo grabaré. Y el vídeo de esta semana es que voy a hacer un reto de Julio sin plásticos, aunque la verdad es que ahora mismo estoy tan cansada que no tengo ganas ni de pensar en ese reto. Pero bueno, de aquí a julio espero haber descansado un poco más. Y voy a grabar esos dos vídeos y los voy a editar hoy mismo. Y ya mañana los subiré y el jueves haré los subtítulos, que ahí voy un pelín tarde, pero bueno, ya me pongo al día. Y después de eso tengo que limpiar la casa porque el domingo estuve... Bueno, el sábado estuve de ocio total. Hice un taller de la sostenible, que también es un blog. Pues están escribiendo al móvil, me concentro. Por la tarde estuve con Rafa y luego el domingo por la mañana estuve en la piscina. Y por la tarde estuve pasando matrículas como una loca toda la tarde. Porque bueno, pues tenía que pasar matrículas para empezar ya con los números, los grupos y todo, y tenerlo todo claro. Así que... pues eso. Y entonces hoy... no, el domingo no limpié, quiero limpiar hoy. La limpieza general de la casa. Y ahora me toca un extra de cocina. Así que le daré a los muebles de la cocina por dentro me toca. Así que esa va a ser mi tarde. Grabar, cocina y ya. Porque piscina ya no me apetece. Y deberes de alemán también tengo que hacer. Eso es mi tarde. Y nada más que me voy a poner a meditar. Voy a tomar el café y nos vamos a poner a grabar vídeos. Este ejercicio. Mi recomendación es que en la medida de lo posible sigas practicando el ejercicio, porque después de un tiempo, con la práctica, comenzarás a sentir más confianza.
Bueno, ya he puesto una lavadora y tengo ropa para doblar. Pues ya los tengo aquí montados. Voy a ponerme a grabar. Y como hace un día tan gris, pues he puesto la luz. Vamos al lío. Ya he terminado de grabar. Y ahora voy a pasar al ordenador los vídeos, porque como los quiero editar esta tarde, pues tengo bastante que pasar al disco duro y tal. Y bueno, pues lo voy a dejar todo pasando de golpe y tardará unos buenos minutos. Y mientras tanto, pues voy a aprovechar para ir limpiando la casa. Ya que he grabado, me voy a cambiar también de ropa, me voy a poner una ropa más chándal para limpiar. Y nada, haré lo que es la limpieza básica, luego editaré y después me pondré con la limpieza de la cocina. He puesto también una lavadora, que habréis visto las imágenes por ahí, y me falta doblar ropa, pero creo que el doblar ropa y los deberes de Alemán me los voy a dejar para lo último de la tarde, porque bueno, me da más pereza limpiar y editar. Y lo otro, como me da menos, pues listo. Y nada, ya he grabado los vídeos, siempre se me han quedado un pelín más largos de lo que me gusta siempre. Sobre todo de las prácticas. Menos mal que decidí separar prácticas de actividades interactivas por ordenador en biología, porque sí que se ha quedado largo para explicarlo bien, sí. Y nada, pues vamos a ponernos a editar. Pues estos son los tiempos. Y nada, mirad, por cierto, la recolección del huerto de hoy, qué monos. Y bueno, pues me voy a poner con la tablet vídeos, que me he comprado un curso de una youtuber que se llama Elena HG. Y me voy a poner los vídeos, es de batch dressing de verano, ¿vale? Para hacer como un armario cápsula de verano y con consejos. Y entonces tengo aquí preparado... ¡Ay, que no puedo! Ya. Tengo aquí preparado los... la meditación de antes. Los vídeos aquí... en Safari creo que los he guardado. Estoy tonto porque estaba aquí en Safari. Sí. Y voy a ir a poner a verlos mientras que voy limpiando y los voy escuchando. Eso voy a hacer ahora. Bueno, pues vamos a limpiar. He puesto un tupper con agua y limón en el microondas con el programa de autolimpieza. Tengo ya aquí mi bote reutilizado con mi sobre este que diluyo en agua. Mi curso. Y... así que he aspirado el suelo. Y voy a ponerme con los muebles, cosa que no tiene mucho sentido porque voy a tener que aspirar el suelo. Pero como luego va a pasar el conga, era por quitarlo gordo. Y nada, pues me voy a poner a ello. Otra cosa que he hecho es pedir cita en el médico de cabecera porque tengo que llevarle el último análisis, que estoy como una rosa, por cierto, y ya le pido recetas de cara al verano y me olvido hasta septiembre de médicos. Y nada, aquí estoy con el curso, que ya me he preparado además los materiales para descargarlos. Bueno, no me los he descargado todo, pero ya me he hecho mi carpeta y voy a ir preparándolos, luego los imprimiré porque estoy viendo que sí que me va a interesar imprimirlos. Y ha sonado la lavadora, así que voy a ir a atender la lavadora, me pongo a limpiar y después me pongo a editar. Os voy a decir una cosa. A veces no soy consciente de los ojazos que tengo. Y me veo aquí y digo, ¡joder, qué ojazos! Bueno, me doy la vuelta.
A ver que me vea yo a mí misma, que no he sacado la pantalla. Me voy de aquí, de hecho. Bueno, he dejado los vídeos renderizando. Así que ya solo queda que rendericen. Y los dejaré subiendo a YouTube para que mañana poder dedicarme a los subtítulos, porque llevo un día de retraso y así mañana me pongo al día. Y nada, y ya he terminado de todo. He doblado ropa, he limpiado casa. No, solo os he enseñado la cocina, pero bueno, he limpiado todo. ¿Qué más? No he hecho los deberes de alemán. Ahora los haré. Sí. No me apetece. Bueno, lo mismo lo dejo para mañana después de comer. Y me voy a sentar al sofá. Rafa está a punto de subir de inglés. Sí, le queda un cuartillo de hora, 10 minutos. Y a lo mejor tarda un poco más porque es el último día. Y entonces porque sé que despidiéndose de los compañeros. Y nada, me voy a sentar a leer. Empiezo a leer este libro, que me empezó a aparecer un montón de veces recomendado en Instagram. Los nombres propios. Y es la vida de una niña contada por un narrador omnisciente que es su amiga imaginaria. Y me llamó mucho la atención. De hecho, a Rafa también le llamó la atención la forma de narración. Es original, o eso me parece. Y la verdad es que el libro me está pareciendo por ahora súper tierno. Un vídeo acaba de terminar de renderizar porque estoy hablando sola en el ordenador. Vamos a ir a apagarme a mí misma. Calla, retos medioambientales. Vamos a poner a renderizar el otro. Bueno, os decía que me parece súper tierno el libro. Ahora os voy a leer un fragmento y con eso voy a terminar. Y nada, estoy contenta porque me he puesto al día de todo lo que quería hacer. Excepto los deberes de alemán. Pero bueno, los deberes de alemán me puede dar tiempo mañana antes de ir a alemán. Perfectamente. Así que pues ya está. Porque ya necesito... Son las 10 de la noche y yo me siento y desconecto en el sofá o ya pues no. Así que bueno, he hecho todo. O sea, la limpieza, la ropa, editar, grabar 2 vídeos y editar 2 vídeos y limpiar extra de la cocina, así que no me puedo quejar. Me voy a sentar a leer. Y os decía que os voy a leer un fragmento que anoche leí y me encantó. Vale, es un pelín largo, pero bueno, me apetece acabar así. Lo podía haber marcado, vale. Es página y media lo que os voy a leer, ¿vale? Dice: llega tu prima y mira la pantalla y crees que te va a decir que cambies de canal, pero no. Se queda mirando fijamente la tele, plantada en mitad del salón, abre mucho los ojos, abre mucho la boca, señala con el... Sí, señalo tapando el libro, no se ve. Señala con el dedo. Si ha muerto Lady Di, no es actual el libro, ¿vale? O sea, estamos centrados en la época en que muere Lady Di. Te mira como si la hubieras matado tú. ¿Y tú qué sabes? No sé. Llevan poniendo esas letras blancas toda la mañana. El rótulo corrido desliza en la parte inferior de la pantalla la información de última hora. ¡Qué fuerte! Quita. Te quita el mando, el taburete y los dibujos. Eso mismo piensas tú, qué fuerte. ¡Abuela! ¡Que se ha muerto Lady Di! La abuela llega y mira con atención la tele. Sostiene la jarra de gazpacho en una mano. Es que me siento como tan identificada de vacaciones de verano con primos, abuela o tía, no sé, mi tía mayor. Entonces, no sé, que me siento súper identificada y con la inocencia de la niña, porque además, ¿qué tendría yo? ¿4 años, 5 años cuando murió Lady Di? No me acuerdo cuando murió Lady Di, pero por ahí. Entonces, la verdad es que me siento identificada. O sea, recuerdo la imagen del coche en las columnas, pero... me impresionó más el coche chuchurrió en las columnas y que iban oyendo unos paparazzis que toda la historia más. No sabía ni quién era Lady Di como esta. Y yo creo que veía dibujos yo también. Bueno, la abuela llega y mira con atención la tele. Sostiene la jarra de gazpacho en una mano. La otra mano se la lleva a la frente. Lady Di. ¿Pero la conocemos? Preguntas. Claro, esto es la narradora imaginaria, ya sabéis. Me haces sonreír, también al resto. Que no, tonta. Que es la princesa de Inglaterra. Bueno, la mujer del príncipe. La exmujer, puntualiza la abuela. Sube el volumen. Las dejas mirando la pantalla y vas a ponerte el bañador. Cuando papá y mamá se levantan, también hablan de Lady Di. Todo el mundo habla de Lady Di. Te pasas 3 días viendo películas sobre Diana. Hace apenas unos minutos no sabías ni quién era. Y ahora sientes que tienes que estar muy conmocionada. Te da una cierta rabia y una urgencia retroactiva llegar tarde a la historia. ¿Ves?
Hay más mundo. Se cuela por la tele. ¿Te resulta extraño que tantas cosas hayan empezado sin ti? Y haces un esfuerzo por coger el ritmo y estar ya en la vanguardia de los acontecimientos. Por eso, cuando al fin se despierta tu hermana pequeña, que es siempre la última en levantarse, le dices con estudiada contundencia: es muy fuerte, se ha muerto Lady Di. Y te burlas un poco de que no sepa quién es Lady Di. Lady Di, por favor, si es súper conocida. Abuela, vamos a por coques. Por cierto, esto de levantarte por la mañana y ponerte a verte dibujos en la tele hasta que los demás se levantan, es que también es tan infancia de cualquiera de mi generación que es que me siento súper identificada con este libro. Y dice, sigue así: abuela, vamos a por coques. Lo dices como si el mundo te perteneciese, y en cierto modo te pertenece. Menos lo que se cuela por la tele. La abuela te obedece. Desde el día en que naciste hace ya 7 años, te lo han contado. Naciste y era sábado. Y era la 1:30. Se convirtió en tu abuela y aún no está muy claro si la obedeces tú a ella o ella a ti. Tú crees que la obedeces a ella, pero desde fuera no es tan evidente. Te lanzas cuesta abajo en dirección a los árboles frutales. Ten cuidado, no te vayas a caer. Te sigue rezagada. Coloca al pie del árbol el cubo azul. Es que además cubo azul es como los cubos de abuela son azules. El cubo azul y te pasa uno a uno los albaricoques. Ella llega, tú no. ¿Ves cómo eres pequeña? ¿Pequeña en relación a qué? En relación a los árboles frutales. Volvéis a la casa sonrientes. Laváis en el grifo de la piscina un par y os los vais comiendo por el camino. Es que además, yo tengo, los albaricoques, en concreto los damascos, los tengo tan asociados a mi infancia, porque cuando vivía en Cádiz vivíamos en un chalet que pegaba tapia con el chalet de los vecinos de al lado y tenían un albaricoquero, pero de damascos, que es una variedad en concreta. Y nos dejaban coger los albaricoques de las ramas que caían hacia nuestra tapia, porque nos lo podaron y quedamos en que podíamos comérnoslo. Nunca, menos en la tienda esta de productos ecológicos, nunca he vuelto a comer unos albaricoques tan ricos, de verdad. O sea, es que tengo ese sabor asociado a mi infancia más tierna. Entonces es que me siento muy identificada con este fragmento. Bueno, y ya lo de comértelos en la piscina, es que había una piscina en el patio de mi chalet, entonces pues... laváis en el grifo de la piscina un par y os los vais comiendo por el camino. Cuesta arriba, ella camina más deprisa que tú. Y eso que carga con el cubo. Pies listos, te dice, y tú aceleras a pasitos cortos. Le das vueltas al hueso con la lengua. Lo enseñas orgullosa. Mira, limpito, limpito. En la casa todos os celebran el botín. ¿Qué pinta tienen y cuántos hay? ¿Están buenos? Ofreces solemne tu veredicto. El mío está muy bueno, pero a la abuela le gustan los albaricoques pochos. Y es que la verdad es que a mi tía también le encanta la fruta madura, pasada, no sé, sus hijas dicen que en estado de... Sus hijas, que son mis primas, en estado de putrefacción. No sé, me he sentido tan identificada con este fragmento del libro y la verdad es que por ahora me está encantando, no puedo dejar de leer. Y el otro que me estoy leyendo, bueno, me estoy leyendo 3 ahora mismo. ¡Uy! Los de la biblioteca ya los tengo leídos y abandonados. Joder, es que esto pesa, ¿eh? La literatura ocupa lugar. Bueno, me he sucumbido. Estos son de librería, igual que el de los nombres propios. Que por cierto es de María Jiménez Serrano. ¿Vale? He sucumbido a la saga Blackwater. A ver si me engancha. ¿Vale? Por ahora sí. Pero me enganché también al de La Guerra de la Amapola, de la Rebecca F. Kuang, esta que también hizo el de Amarilla. El de Amarilla me encantó. Y me encantó cómo escribía la mujer. Pero el de La Guerra de la Amapola me parece un libro de fantasía, no sé, es como una mezcla entre Harry Potter y El Nombre del Viento, ¿se llama? Una chica pobre que consigue llegar a la escuela de militares con magia más sofisticada de China. Y obviamente es la... como no es popular, es al contrario, lo más antipopular. Y se coge al profesor más raro. Y obviamente se enamora del más protagonista. En fin, no sé, es que me parece tan típico que no me está gustando. No. Así que no seguiré leyendo los otros 2 de la saga. Y luego lo otro que me estoy leyendo, que no es ficción, es este tochaco de 1000 y pico páginas. 1100, 200 páginas. De Tony Judt, que es un historiador actual
y habla de toda la posguerra a nivel mundial y de las implicaciones en la actualidad. También me he leído de otro que es Algo va mal. Bueno, pone historia de Europa, pero mete a Estados Unidos de vez en cuando y China y estas cosas, porque claro, está todo relacionado. Así, y me está encantando para entender cómo hemos llegado a las situaciones en que hemos llegado, ¿no? Ahora con lo de Palestina, Israel, Estados Unidos, Rusia, China, todo eso. Así que nada, estas son mis lecturas, así me voy a sentar a leer hasta la hora de dormir. Y ya mañana, a falta de lo de... ¿Lo de qué? Lo de los deberes de alemán. Voy al día. Iré a trabajar, volveré, haré mis cosas. Tengo que comprar billetes de AVE con mi madre. Ir al gimnasio. Y ya pues retomaré el resto de la vida normal, porque con las evaluaciones y el fin de curso la verdad es que se me había trastocado todo un poco. Da satisfacción, ¿no? Cuando tienes todo al día. Y nada más, me despido. Espero que os haya gustado este vlog de esta tarde de Reset Day y vuelta a la normalidad post evaluaciones. Y espero no tener que hacer otro Reset Day, pues a vuelta a la normalidad post cupo y grupos y horario en septiembre, porque al final son días intensos de trabajar mañana y tarde y pues no vas al gimnasio, no haces las cosas de casa, no haces las de YouTube, estas cosas que pasan. Y nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado acompañarme en esta tarde. Cualquier cosa que queráis aportar, pues la dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.